para hacer un repaso y asesoría también, los que tengan preguntas. Bien, de los últimos temas que se estudiaron, que fueron centros de masa y momentos de inercia, ¿no? Entonces, es fundamentalmente para eso. Entonces, ¿qué fue lo que se estudió? Bueno, coordenadas polares, hacer integrales usando coordenadas polares. Y centro de masa y momentos de inercia. Y lo otro que se estudió fue, creo que alcanzamos a ver área de una superficie, ¿no? Área de una superficie. Entonces, pues, podría aprovecharse este tiempo para revisar estas cosas. Bueno, estos tres temas. Ojo que no estoy avanzando en nada. Simplemente, como le digo, estoy haciendo un repaso. Y voy a hacer algunos ejercicios. Bien, a menos de que alguien quiera preguntar algún ejercicio particular. O si no, yo escojo algunos. Bien. Entonces, coordenadas polares sirven para hacer las integrales en el caso de que la región sea circular, ¿no? Como para recordar, recapturar ideas aquí. Se usa cuando tenemos regiones circulares. Bien. O anulares. ¿Cómo así que anulares? En forma de anillos, ¿no? O sea, que sea, sí, la región que se forma entre dos circunferencias concéntricas. Entonces, eso es un anillo. ¿Qué es lo importante aquí de las coordenadas polares? Bueno, que siempre tenemos un orden ya preestablecido, ¿sí? O sea que la integral va a ser así. Va a ser una integral doble en la región que tengamos. ¿De qué? De la función de dos variables. Digamos que esta función está en términos de x y y. Entonces aquí colocamos la función evaluada en r coseno de teta, porque r coseno de teta es x. Y la función evaluada en r seno de teta. Se hace esa sustitución ahí. Y los diferenciales de la integral, ¿cómo quedan? Siempre hay un orden ya establecido que va a quedar r de r de teta y r de r de teta. No hay otro orden. Con polares no hay ambigüedad, ¿sí? Como cuando usamos coordenadas cartesianas que puede uno colocar de y de x o de x de y. Aquí siempre será de r de teta. O sea que esta integral de acá tendrá que ver con la variación del ángulo, ¿no? La integral externa, la del lado izquierdo, entre un alfa y un beta. Y aquí la variación de r va a depender de una función, digamos, g1, que puede ser constantes, o puede ser una función g1 que dependa del ángulo alfa. O mejor dicho, el ángulo alfa no, el ángulo teta. Y la otra variable. Una función g1 que depende del ángulo teta. Y acá una función g2 que depende del ángulo teta. Entonces la variación de r depende del ángulo teta. Aunque en muchos casos nosotros hemos visto que la variación de r está entre dos constantes también, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con coordenadas polares. Fundamentalmente se usa o solamente se usa con regiones circulares, ¿eh? O anulares. Bien. Entonces por aquí alguien nos pregunta un ejercicio, vamos a ver de qué secciones, si no esperamos a que lleguemos ahí. 14.4, el 6, ¿no? Dice. Vamos a ese ejercicio, aunque ese es de la sección de centros de masa, momentos de inercia, pero es
como estamos aquí primero en la 14.3, en su momento haré ese que me dicen. Primero llevemos este orden, pues. Bien, entonces, aclarado eso de las coordenadas polares, allí algunos ejercicios ya los he hecho. Por ejemplo, ese 37 lo hice en clase, creo que antes del cese, ¿no? He hecho varios ya. Hagamos uno sencillo aquí, como estamos repasando. Hagamos algo básico. No nos compliquemos con el de ejercicios ya muy elaborados. Creo que este 20 lo hice también. Hagamos este 18, a ver. Si se evaluó la integral iterada pasando a coordenadas polares. Entonces, hagamos un ejemplo de cada sección y luego, bueno, si me preguntan algunos concretos, pues también lo hago. Entonces, la integral de 0 hasta A y la integral de 0 hasta raíz de A a la 2 menos X a la 2. Aquí queda X de Y de X. Entonces hay que pasar de cartesianas a polares. Bien. X de Y de X. Aquí se asume que A es una constante, ¿no? A es una constante positiva. A es mayor que 0. Constante. Entonces, bueno, entonces me preguntan de la sección 14.4. Va a ser este y ya hago, pues vamos a revisar esa sección. Aunque ese 44, bueno, no sé cuál es, pero yo hice uno estos días, ¿no? Uno ahí de la 14.4. Era bien complicado. Bueno, entonces analicemos este caso sencillo primero. Entonces, lo que debemos hacer antes de pasar a polares, pues sería analizar, es necesario pasar, o sea, analizar la región sobre la que se está integrando aquí en polares, ¿no? Entonces veamos. Voy a hacer un plano cartesiano aquí. Entonces miren que la variación de X, uno puede pasar eso a desigualdades, ¿no? La variación de X está entre 0 y A. Entonces ubiquemos aquí el 0. Aquí pongamos A. ¿Listo? Y la variación de Y está entre 0 y esta raíz. ¿Listo? Entonces Y, a ver si digamos eso, está entre esa raíz y el 0. Entonces de aquí podemos, esto ya, cuando aparecen esas raíces, seguramente eso es una circunferencia, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces llevaría entre 0 y esa raíz. Entonces tratemos por un momento esta desigualdad como una igualdad aquí. Para ver cuál es la frontera de esa región, pues de esa variación de Y. Si tratamos eso como un igual, nos queda así, que Y igual a, queda una función a la 2 menos X a la 2. Y aquí, si yo le doy al cuadrado a los dos lados y organizo los términos, ya obtengo la ecuación de la circunferencia, ¿no? Elevo al cuadrado aquí y aquí. Entonces el cuadrado y la raíz se cancelan. Y a la final, pasando el x cuadrado, que está negativo en el lado derecho, al lado izquierdo, me queda esto. Y esto es la ecuación canónica de una circunferencia centrada en el origen de radio A. ¿Sí? Entonces, la variación de Y ya viene siendo, vemos que esto sigue aquí, cortan A. La variación de Y siempre va a ser de 0 hasta esa frontera. Escribí aquí en rojo. O sea que la región sobre la que estoy integrando es un cuarto de circunferencia. Y es esta primera parte, la que está en el primer cuadrante, pues
Entonces notaré eso. Y aquí pues ustedes ya saben cómo escribir eso en coordenadas polares. Es muy sencillo escribir un cuarto de circunferencia. Por ejemplo, el radio R tiene que variar entre 0 y A. ¿Sí? Y el ángulo θ entre 0 y 2pi. Perdón, entre 0 y pi medios, que es un cuarto nomás. Si diese el giro completo, si fuese la circunferencia completa, sería entre 0 y 2pi. Pero aquí es un cuarto. Tengo que girar 90 grados nomás, que es pi Profe, medios. no entendí cómo supo que era solo un cuarto de circunferencia. ¿Es solo un cuarto de circunferencia? Ah, bueno, porque la variación de x entre 0 y A. 0 y A es solamente este segmento aquí, entre 0 y A. Si hubiese estado, eso, buena pregunta, eso me lo indica este segmento, este intervalo. Si hubiese estado de menos A hasta A, todo el segmento hubiese venido hasta acá. Entonces sí sería la mitad. ¿Cómo me di cuenta que es la mitad? Porque la variación de x es desde 0 hacia arriba. Entonces es la mitad superior. Pero es el segmento el que me dice en este caso que es un cuarto. Que es el segmento está entre 0 y A. Y solo esta parte que está en el primer cuadrante. ¿Listo? Bueno, entonces aclarado eso, ahorita sí es plantear la integral simplemente. ¿Y qué quedaría? Pues coloquémosla aquí al frente de la que ya hicimos. Al frente de la integral planteada en forma cartesiana. Entonces quedaría igual, esta integral sería igual a la integral doble de R de θ. Sí, esto siempre queda. Esto lo estudiamos, hace parte de la teoría y siempre va a ir R de θ. Bien. Aquí aparece X en cartesianas, pero X en polares es R coseno de θ. Entonces coloco aquí eso. Y la variación del ángulo, entonces el de θ está en el extremo derecho, tiene que ver con la integral del extremo izquierdo. Entonces iría de 0 a pi medios. Y la variación del radio sería de 0 hasta... Ahí ya pasamos a polares. Bien, hicimos este procedimiento acá. ¿Cuánto da esta integral? Bueno, primero la hago con respecto a R. De hecho, aquí puedo multiplicar este R con el R. Me queda R al cuadrado. Yo puedo borrar un R y colocar un cuadrado aquí. Queda ese R al cuadrado. Ahora, como la influencia integral se hace con respecto a R, coseno de θ, digamos, sale la integral, pues. Entonces, al final, ¿cuánto me queda de eso? Me queda coseno de θ por la integral de R al cuadrado, que es R a la 3 sobre 3. He evaluado en los extremos que tenemos ahí, entre 0 y A. O sea, cuando R es 0 y cuando R es A. Bien. Y ese resultado lo integro a su vez entre 0 y pi medios de θ. Aquí cuando evalúo en el R siendo A, me queda A al cubo sobre 3. Menos cuando evalúo en 0 queda 0. Entonces yo puedo, sin escribir más líneas, colocar aquí simplemente A al cubo sobre 3 y ya. Solo queda esa evaluación. Que es una constante ya. Es decir, que lo puedo sacar de integral con respecto a θ. O sea que queda por acá. A al cubo sobre 3. Sí, por la integral de coseno de θ entre 0 y pi medios. Entonces, ¿cuánto hace integral? Bueno, la integral de coseno es menos seno. Entonces queda la función menos seno evaluada
entre pi medios y 0. Voy a escribir aquí arriba. De aquí. Vamos acá. Entonces queda a la 3 sobre 3. Queda menos seno de teta. Perdón, queda seno, ¿no? La derivada de seno es coseno. Queda el seno de teta. Evaluado en pi medios y 0. Entonces, cuando evalúo en pi medios el extremo superior, seno de pi medios es 1, menos cuando evalúo en 0, seno de 0 es 0. Entonces, al final eso me va a quedar, mejor dicho así, a la 3 sobre 3 por 1 menos 0. O sea que queda a la 3 sobre 3. Eso da esa integral. Esta integral con la que iniciamos aquí, coordenadas cartesianas, da a la 3 sobre 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahorita sobre la sección 14.4. Hay dos sugeridos ya. Entonces, miremos. Esto tiene que ver con centros de masa y momentos de inercia. ¿Sí? Especialmente en esta sección, el centro de masa de alguna lámina, ¿sí? De figuras planas. Bien, también podemos hablar de centro de masa de figuras sólidas que están en 3 dimensiones. Pero como aquí hasta ahorita hemos estudiado solo las integrales dobles, pues por eso hablamos de estos centros de masa. Cuando estudiamos integrales triples, pues sí podemos pensar en sólidos, ¿no? Figuras o sí, figuras, objetos tridimensionales. Entonces veamos a ver los ejercicios que han preguntado sobre la sección 14.4. Entonces, el 6 pregunta Vicen y el 41 pregunta Gerson. Creo que yo les envié unas notas, ¿no? Sobre centros de masa, algún ejercicio que hice ahí. Entonces, el 6, bueno, dice hallar la masa y el centro de masa de la lámina con tal densidad. Entonces, la lámina es un rectángulo y aquí nos dan los vértices del rectángulo. Bien. Y nos dan dos funciones de densidad. Entonces, con cada función tenemos que hallar el centro de masa, la masa y el centro de masa. Aunque para hallar el centro de masa, pues tengo que conocer la masa, ¿no? Entonces, veamos el 41 también a ver de qué trata. Dice dar la integral doble requerida para hallar el momento de inercia I con respecto a la recta A de la lámina limitada o acotada por la gráfica de las ecuaciones. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral doble. Entonces son centros de masa que no se calculan con respecto a, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? A los ejes coordenados, sino que lo transfieren a un eje distinto, ¿no? Que a una recta X igual a. Pero no sé si yo asigné este ejercicio. Bueno, todo modo se puede resolver como una curiosidad. Sí, profesor, así no. Bueno, entonces veamos primero el 6.
Entonces, antes de ver eso, tenemos que recordar algunas cosas sobre los centros de masa. Bien. Las fórmulas, pues. ¿Sí se han reunido en las asambleas o no? ¿Se han asistido? Toda la universidad no se ha pronunciado, ¿no? O sea, las directivas no han dicho nada. Vemos todo entonces. Entonces vamos a ver con centro de masa. Centro de masa y momentos de inercia. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos que tener en cuenta aquí? ¿O qué hay que tener en cuenta? Bueno, primero que todo nos van a dar una lámina, ¿sí? Una figura plana, que va a ser, digamos, la región sobre la que vamos a integrar. Nos van a dar una función ρ, que es la función de densidad. Bien. Entonces, ¿de qué trata exactamente? Digamos que esa región R es una lámina rectangular, de hecho, como la que dice en el ejercicio. Y esta lámina tiene distintas concentraciones de masa, ¿no? Por acá puede ser que tenga mucho más masa y por acá sea un poco más, con menos concentración. Es decir, que por acá en un lado la lámina puede ser muy dura y por aquí se dobla fácilmente, ¿no? Pensémoslo de esa forma. Entonces tiene distinta densidad. Entonces la densidad depende del punto donde yo esté. Si yo estoy en este punto XY, evalúo la función ρ en XY y eso me dice cuánto es la densidad que hay ahí. O sea, la cantidad de masa por unidad de área. Si me ubico en otro punto por acá, donde hay menos densidad, pues la función ρ lo indicará, ¿no? Entonces nos dan una región y una función de densidad y con esto pues podemos hallar todo lo demás que nos pidan. Primero que todo, luego de unas observaciones que se hicieron en esa clase, concluimos que la masa se puede encontrar así. La masa no es más que la integral doble sobre la región o la lámina. ¿Sí? Esto es R de la función de densidad ρ de XY por de Y de X o de X de Y. Cuando uno no sabe cuál es el orden, uno coloca de A. ¿De A qué quiere decir? Que puede ser cualquier orden. De Y de X o de X de Y. Ahora, esta fórmula se explicó porque es así, ¿no? Bueno, no lo voy a explicar de nuevo, digamos, ya se sabe. Ahora, nosotros tenemos que hallar los momentos de inercia. Entonces, los momentos de inercia en este caso se calculan con respecto a los ejes coordenados. ¿Sí? Pensemos que aquí está el eje Y, el eje X, perdón, y aquí el eje Y. Eje X, eje Y. Estoy viendo al revés. Eje X, eje Y acá. Bien. Todos los momentos de inercia con respecto al eje X, ¿qué es? Es la distancia, digamos, de un punto aquí al eje X. Y esto mide como, ¿qué mide este momento de inercia? Mide la resistencia que tiene una partícula aquí a rotar en esta dirección, ¿no? Si usted recuerda una bailarina de ballet, por ejemplo, cuando ella abre los brazos, cuando se para en puntas y abre los brazos, su rotación es más pequeña que cuando los cierra, ¿no? Ella cierra los brazos y empieza a rotar mucho más fuerte, con mucha más frecuencia, más revoluciones. Entonces, esa es la idea que tiene esto aquí, los momentos de inercia. Entonces, por ejemplo, tenemos dos momentos de inercia.
con respecto al eje X. Bueno, yo creo que lo anotamos con la letra I, ¿no? Y X. Y ese momento de inercia va a ser la integral doble en la región R de Y, ¿sí? Porque esta es la distancia del punto. Si este punto tiene coordenadas X, Y, su distancia del punto al eje X es Y. Sería Y rho de XY por dA, donde A puede ser de Y de X o de X de Y. Y con la misma lógica, el momento de inercia con respecto al eje Y es la integral doble de X por rho de XY. Sí, entonces estas son las fórmulas que debemos tener en cuenta. Por dA. Y en definitiva, el centro de masa, que es un punto aquí, el centro de masa es un punto, tiene dos coordenadas, una coordenada en X y en Y. Entonces el centro de masa en definitiva, ¿qué es? Coloquemos aquí CM, centro de masa. Es igual a, si no me engaño, bueno, sería I, Y sobre M, y X sobre M. Listo, esas son las coordenadas del centro de masa. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia con densidad constante, pues el centro de masa sería, de hecho, el origen, ¿no? O sea, el centro de la circunferencia. Entonces, esas son las fórmulas que tenemos en esta sección. Es una aplicación simplemente de integrales dobles. No las veamos solamente como hacer una integral doble que nos dé un volumen. No solo es eso. Bueno, aquí se nota más bien con la letra M, ¿no? MX y MY. Yo usé la I, pero no es I, sino M. Entonces, fundamentalmente lo que escribí ahí en la pizarra es esta caja. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el ejercicio 6. Entonces veamos, en ese caso la región es un rectángulo, ahí nos dan las coordenadas de los vértices. Entonces veamos cuáles son. El origen 0, 0, A, 0, 0, B y A, B. ¿Será que este ejercicio yo no lo hice en las notas que les envié? Voy a buscar esas notas aquí un momentico a ver si tal vez yo lo hice. Ustedes no miraron. Bueno, un segundo. Porque es que es muy parecido a algo que ya hice. Y estas notas yo ya las envié en el grupo de WhatsApp. Veamos. Entonces aquí se habla pues de las fórmulas. Bueno, se resume pues un poco la sección. Y mírenlo, sí está hecho, mire. Dice ejemplo, hallar la masa y el centro de masa de una lámina rectangular con vértices en los puntos 0, 0, A, 0, 0, B y A, B. Entonces
Entonces, Vicen debe revisar estas notas. Bien, ahí estaba hecho. Pero está hecho parcialmente porque nos dan dos densidades. En el libro aparecen la densidad A y B. Ahorita les muestro aquí. Aquí aparece una densidad que es ρ igual a K por XY. Y la otra es ρ igual a K por X cuadrado más Y cuadrado. Bien, entonces yo lo hice en las notas con esta función de densidad, la del ítem B. Entonces analicemos ese caso y ustedes revisan el A. De hecho, estas notas yo las hice, pero no las usamos en clase. Yo creo que no. Yo hice otros ejemplos y simplemente les mandé estas notas diciendo que había otro ejemplo ahí, que si querían revisarlo. Pero en clase aquel día no las usé. Podemos usarlas hoy, ¿no? Entonces primero es ubicar los vértices para saber cuál es la lámina rectangular. Entonces aquí están los puntos, miren. Aquí está el 0, 0. Sí, estoy asumiendo que A y B son números positivos. Entonces, aquí está el 0, 0, aquí está A, 0, aquí está A, B y 0, B. Bien, entonces ahí tenemos el rectángulo. Ahora miren que la función de densidad es proporcional, hay una constante K, por X cuadrado más Y cuadrado. O sea que a medida que yo me aleje más del origen, ¿sí? Porque este X cuadrado más Y cuadrado no es otra cosa que la distancia al cuadrado de un punto que está en el rectángulo al origen. ¿Sí? Es la distancia. ¿A qué me refiero? O sea, lo que estoy diciendo es que ahorita me borro aquí todo. Entendamos un poco esa función de densidad. No solamente trabajemos con ella así como a ciegas, sino que entendamos qué está sucediendo. Yo voy a dibujar aquí el rectángulo aquel. Bueno, estos ejes quedaron un poquito torcidos ahí. Entonces, si yo tomo un punto por aquí, este punto tiene una coordenada XY. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la distancia que hay entre ese punto y el origen, si usted usa el teorema de Pitágoras, esta distancia no es otra cosa que d, esta distancia es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien. O sea que a medida que yo escojo puntos que están más lejos o me ubico en puntos que están más lejos del origen, por acá hay mayor densidad. ¿Sí? Estos puntos son los que están más lejos del origen, ¿sí? En el rectángulo. Entonces por acá hay más densidad y por acá, cerca del origen, hay menos densidad. O sea que podemos pensar que por aquí la lámina es súper dura, ¿sí? Es como si fuese de metal y a medida de que nos acercamos al origen, se va haciendo, digamos acá una lámina de un metal duro, no se dobla ni nada. Y a medida que me acerco aquí al origen, la densidad disminuye mucho. De hecho, aquí en el origen ya no hay nada de densidad. Y por aquí es muy pequeña la densidad. Bien. Entonces, ese efecto, digamos, yo traté de darlo aquí en el dibujo, haciendo esta sombrita, ¿no? Aquí está más repintado y por acá menos, indicando pues que hay menos densidad cerca al origen. Bueno, entonces ahorita sí, aclarado eso, procedemos a calcular la masa primero que todo. Entonces aquí está la fórmula, o sea, lo que hemos analizado en clase, que la masa es esa integral doble de la función ρ de densidad. Entonces en este caso, pues, ¿cómo debo plantear la integral? Noten ustedes que primero tengo que describir esta región, este triángulo rectángulo, y puedo decirlo fácilmente, puedo decir que cuando x varía entre 0 y a, y varía entre 0 y b, ¿sí? Libremente, o sea, tanto x como y varían libremente entre dos constantes. X entre 0 y a
y y entre 0 y b, ¿sí? Por ser un rectángulo. Entonces, por eso aquí me queda esta integral así. X varía de 0 a a, y varía de 0 a b. De y de x. Me queda ese orden. Y aquí coloco la en función de densidad que estoy integrando. Bien. Ahora, aquí yo no puedo usar polares ni nada por el estilo. Aunque aparece un x cuadrado más y cuadrado, que sugiere tal vez que podemos usar polares, no se puede, ¿no? Que la región es rectangular. O sea, esto nada tiene que ver con una circunferencia. Entonces, claramente aquí polares no caben en esta historia. Tengo que hacerlo tal cual está ahí. Entonces, eso es lo que hice, ¿no? Miren, hago esta integral primero con respecto a y. Y entonces, ¿qué me queda? Integro cada término aquí. La integral de x cuadrado, como x cuadrado es constante ahí, que estoy integrando con respecto a y, es x cuadrado por y. Y la integral de y a la 2, de y a la 3 sobre 3. ¿Sí? Listo, ya integré con respecto a y. Y eso lo evalúo en los extremos de integración, cuando y vale b y cuando y vale 0. Es claro que cuando y vale b, pues aquí me va a quedar k, abro paréntesis, x cuadrado por b más b a la 3 sobre 3. Menos cuando y vale 0. Pero si sustituyo y por 0 aquí, pues todo se anula. Entonces queda solo esto. Sobrevive solo esto. Ahora eso lo integro con respecto a x. Entonces esta constante puede salir de la integral. E integro esto con respecto a x. Y me queda la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3 por p, por la constante, más b a la 3 sobre 3 por x. Bien. Cuando uno integra una constante, queda la constante por la variable de integración. Y listo, entonces ahorita sí evalúo eso en a. Cuando x vale a, entonces me va a quedar aquí a al cubo sobre 3 por b más b a la 3 sobre 3 por a. Queda esto. ¿Sí? Y cuando evalúo en 0, pues todo se cancela, entonces queda solo esta parte. Entonces, esto es la masa. Bien. Queda esa constante. Esa masa depende pues de a y de b, ¿no? De hecho, es proporcional a a y a b. ¿En qué sentido? En que si a y b son muy grandes, pues mayor es la masa, ¿no? Si yo tengo un rectángulo muy grande, si a vale 1000 y b vale 1000, pues esta masa también se crece, ¿no? Hay mucha más masa porque es más grande la lámina. Y organizando términos ahí, ustedes pueden notar que si saco un factor común a por b, esto lo puedo escribir así también. ¿Sí? Que si ahorita para hallar el centro de masa, pues hallar los momentos de inercia. Es decir, hallar el mx y my. Bien. Entonces, como nos queda menos de un minuto, en 10 minutos, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y yo continúo hablando. Los que quieran seguir viendo este repaso, voy a seguir haciendo este ejercicio, ¿no? Aprovechando que las notas ya están aquí hechas. Y luego miramos el 41. Entonces, en 10 minutos continuamos, ya que se va a cortar la reunión. Queda menos de un minuto ya.